Muy buenos días, una vez más. Le extendemos la bienvenida a la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos. En esta primera hora tenemos el tiempo que llamamos de escuela dominical, donde trimestralmente repasamos algún tema de interés pastoral para la congregación. Este trimestre estamos estudiando acerca de la relación entre el Evangelio y la ley, con el propósito de identificar nosotros esos peligros principalmente conocidos como el legalismo y el antinomismo. Finalizamos la clase pasada considerando la relación de la fe y el arrepentimiento. Los hombres de la médula, y ¿verdad? Eso lo menciono ya asumiendo ¿verdad? Que algunos han estado en las clases pasadas, pero rápidamente. Los hombres de la médula me refiero a unos hombres del siglo XVIII en Escocia que estaban defendiendo el sentido general de una obra que se conoció como la médula de la divinidad moderna, una obra que fue acusada de ser antinomista. El antinomismo, como veremos a partir de la próxima clase con más detalle, se entiende como aquellos que promueven algún tipo de vida en contra o sin la ley de Dios, o algunos también hablarán de que ya el creyente no está o no se rige por la ley moral de Dios, sino por lo que llaman esa ley de Cristo, como si fueran cosas diferentes. Ahora bien, realmente estos hombres no se oponían al arrepentimiento. Lo que ellos estaban buscando aclarar es que el arrepentimiento no se podía ver y no se podía imponer como un requisito previo para ser salvo, sino que es el fruto inseparable de la fe y que no se limita a la vida en el creyente en un evento único, sino que la vida del cristiano se caracteriza por el arrepentimiento. De hecho, Thomas Boston, uno de los hombres más reconocidos de estos hombres de la médula, estaba exponiendo una serie del arrepentimiento cuando toda esta controversia se desató. Este arrepentimiento genuino lo vemos nosotros en la parábola del padre y los dos hijos de Lucas 15, a la que me he referido en varias ocasiones ya en los domingos pasados. Él vuelve en sí, ¿verdad? Vemos ese sentido de volver en sí, dejar el pecado para ir a su Padre. Sin embargo, aún con ese arrepentimiento genuino que ese hijo mostró, vimos que todavía quedaba algo en su forma de pensar en cuanto a esa relación con su padre, porque él dice, ¿verdad?, que lo hiciera como a uno de sus asalariados. Pero cuando el padre llegó a él, ¿verdad?, y lo abrazó, ni siquiera lo dejó terminar. El hijo menor no pudo decir esas palabras, hazme como a uno de tus asalariados. ¿Por qué? Porque él era recibido como un hijo, con plenos derechos, todo le pertenecía. Ahora bien, el creyente, en su identidad en Cristo, es llamado un esclavo, como también terminaba la clase, es un esclavo de justicia. Pero no debemos confundir esa rendición voluntaria al señorío de Cristo que ocurre en aquellos que han nacido de nuevo o que son nacidos de nuevo, con la esclavitud pesada de quien trabaja para demostrar que se ha ganado aquello que solo se puede disfrutar por gracia. Esa era la postura, ¿verdad?, del hijo mayor. Todos estos años te he servido. Pero también conviene recordar que nosotros no solo somos descritos como esclavos, como parte, ¿verdad?, de tener ese propio balance bíblico. El mismo Pablo que nos dice que antes los que éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de justicia, también en otro contexto, ¿verdad?, nos recuerda que ya nosotros no somos esclavos, sino que somos hijos. ¿En qué contexto lo vemos nosotros? En Gálatas capítulo 4, ¿verdad?, cuando nos dice que ya nosotros hemos sido adoptados. En Gálatas capítulo 4 escribe lo siguiente: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Verdad? En lugar de decir aquí, para que recibiésemos ahora la esclavitud de justicia, no, aquí lo que desea enfatizar, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió
a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hoy, el propósito de la clase es ver diversos síntomas que pueden revelar el legalismo que todavía reside en nosotros, así como también la cura para esta enfermedad. Los dos primeros síntomas que quiero que veamos brevemente son realmente, podemos llamar el corolario, el resumen de aspectos que ya hemos tratado en las clases anteriores. Ciertamente, el legalismo se infiltra en nuestra vida cuando afecta la forma en que nosotros presentamos u ofrecemos el Evangelio. Por ejemplo, pregunta el autor del libro principal que estamos utilizando como base, El Cristo Completo de Sinclair Ferguson, lo siguiente. Le resulta alarmante la siguiente declaración. Es una afirmación de parte de este hombre llamado Samuel Rutherford, un calvinista, ¿verdad? Muy conocido también de la época. Los reprobados tienen el mismo derecho a creer en Cristo que los elegidos. La leo de nuevo. Los reprobados tienen el mismo derecho a creer en Cristo que los elegidos. Si esa expresión le causa a usted algún tipo de nerviosismo, si usted dice hay algo que no me suena bien ahí, Ferguson dice, bueno, quiere decir que usted todavía no estamos pensando nosotros apropiadamente en cuanto a la presentación del Evangelio, porque realmente aquí no hay ningún problema. Los reprobados tienen el mismo derecho a creer en Cristo, usted lo presenta libremente. Ahora, ¿quiénes son los que van a creer? Nosotros sabemos que creerán aquellos a los que el Señor ha ordenado para vida eterna. Pero nuevamente, vemos nosotros cómo es que llegamos nosotros a poner esquemas en nuestra forma de presentar cuando tratamos de poner algún tipo de condición. Recuerden, este es ese condicionalismo, ese preparacionismo que hemos estado viendo que le preocupaba precisamente a estos hombres. Y nosotros podemos verlo en muchos sermones de la época. Por ejemplo, hay un extracto que también se comparte ahí de un predicador llamado James Durham, que dice lo siguiente, cuando él estaba hablando de la invitación a las bodas del Cordero, y él empieza a dirigirse, esto es para ustedes, ateos, desgraciados, ignorantes, hipócritas, perezosos, tibios, profanos, es a ustedes que les rogamos que vengan a las bodas. Pero el legalismo se ha infiltrado en nosotros si pensamos que hay algún tipo de restricción para nosotros dirigirnos en estos términos a todos los pecadores. Pero si nosotros hemos captado bien las implicaciones del Evangelio de Cristo, nosotros no tendremos ese tipo de bloqueo mental para presentarlo en estos términos. ¿Por qué? Porque el fundamento para creer está en Cristo, no en nosotros. También, en segundo lugar, podemos ver que el legalismo se infiltra en nuestra forma de ver la relación entre la justificación y la santificación. De nuevo, este es el extracto de lo que hemos visto hasta ahora. Recordemos, la santificación confirma que hemos sido justificados, pero no la aumenta, no la incrementa. Pablo enfrentó esto, ¿verdad?, en varias ocasiones. Ahora vamos un momento a la carta a los Colosenses. ¿Por qué? Porque siempre quiere aparecer alguna forma sutil que quiere hacernos ver a nosotros que la santificación viene a incrementar o a dar algún tipo de aumento, ¿verdad?, de nuestra justicia, pero no, recordemos, todos somos revestidos de la justicia de Cristo. Y ciertas conductas externas por sí mismas no tienen ningún valor. Por ejemplo, en Colosenses, al final del capítulo 2, a partir del versículo 20, escribe Pablo: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué?
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cómo combate Pablo eso? Está diciendo Pablo de nuevo que es que el creyente vive entonces sin ningún tipo de consideración de su vida delante de Dios, no. Pero vean de nuevo la motivación y la relación apropiada en cómo se lucha contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y continúa, ¿verdad? Pero ahora dejad también. Sabemos que Pablo claramente está exhortando a los colosenses a una forma de vida que ahora caracteriza a aquellos que son revestidos de Cristo, aquellos que tienen la mirada puesta en Cristo, pero vemos dónde es que está el enfoque, dónde es que está poniendo nuestra atención en esa unión con Cristo, no en actos externos que se cumplen, ¿verdad?, por simple determinación o esfuerzo humano. Es a la luz de que hemos sido justificados que ahora, en esta nueva vida en Cristo, ¿verdad?, ahora el creyente progresa en santidad. Ahora, hay otros síntomas más apropiadamente también que vamos a examinar a partir de hoy en esta clase. El primer síntoma también es un carácter de justicia propia. Un carácter de justicia propia. Esta palabra carácter, o podemos también decir temperamento, ¿verdad?, cuando la usamos hoy, la mayoría más bien tiende a asociarlo con temas emocionales, de la ira, ¿verdad? Esa persona tiene un carácter fuerte, o esa persona es temperamental, ¿verdad? Alguien como que se deja llevar, ¿verdad?, que se sale de sus casillas. Ahora, realmente el sentido de la palabra y cómo se usaba más antes, el carácter de una persona es la persona, es el ser de la persona. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Es decir, por un lado, mientras alguien pudiera controlar en cierta medida su temperamento, no puede ocultar su carácter. Lo que la persona es se va a revelar más temprano que tarde usualmente. O sea, eso es usted. Antes prevalecía entonces, como le digo, más ese sentido del ser de la persona. Saldrá a relucir. Y para ilustrar esto, vamos entonces a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 nos trae, como suele suceder con las parábolas de nuestro Señor Jesús, una historia muy conocida. Lucas 18, versículo 9. Dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Ya hemos reflexionado bastante acerca de la parábola del padre y los dos hijos. Vimos cómo el legalismo floreció en el hijo mayor precisamente ante la exhibición de la gracia, de la misericordia del padre para con el hijo menor. Pero esa no fue la única vez que Jesús enseñó con el propósito de desenmascarar el legalismo. Esta parábola, como les decía, nos resulta bastante familiar y eso ya es un problema en sí mismo, porque como quiere hacernos reflexionar Ferguson, perdemos esa sensación del impacto que tuvo la audiencia cuando Jesús les dijo esta parábola la primera vez. Porque veamos que la información del versículo 9 se nos dice a nosotros a través de Lucas, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Eso se nos está informando, ¿verdad? El contexto en el cual Jesús la dice, pero no es que Jesús empezó la parábola diciendo eso. Les voy a decir a ustedes una parábola, ustedes que menosprecian, sino que él empieza a relatar, 2 hombres subieron al templo. De modo que los que están escuchando la primera vez están teniendo un cuadro muy claro. Se les está presentando a aquel que la mayoría estimaría como el justo, como el recto, como el favorecido, aquel que está viviendo esa vida santa para Dios, y claramente el pecador miserable, que jamás podía ser el que descendiera justificado a su casa. Recordemos que los fariseos eran una secta, como dice Pablo, la más rigurosa, la más estricta secta de su religión. Era una secta celosa. Vean cómo él de hecho empieza, ¿verdad? Bueno, él empieza dando gracias, pero yo ahorita me refiero a eso, sino que él dice, porque no soy como los otros hombres. De hecho, la palabra fariseo muy posiblemente significa el que es separado. Y si no, pues claramente esa era la forma en que estos hombres se conducían. Y recordemos que la idea de separarse, de apartarse, está vinculada con la santidad. O sea, estos hombres procuraban, en su entendimiento, ser un grupo apartado, santo para Dios. Por eso él dice, yo no soy como los demás. Yo no soy. En segundo lugar, vemos que él, en esta aparente acción de gracias que está dando, también se reconoce como uno que guarda la ley de Dios. Él no está citando los 10 mandamientos, pero no sería extraño que al igual que el joven rico, ¿verdad?, él tuviera el atrevimiento de decir de que él ha guardado toda la ley. Porque él dice que él no es ladrón, ¿verdad? Él no ha quebrantado el mandamiento de no hurtarás, y él tampoco es adúltero. Y en general él dice, yo no soy injusto, yo no soy como los paganos que no conocen a Dios, yo sirvo al Dios verdadero. Por si quedaba alguna duda, él dice, yo no soy como este publicano. Él entonces se compara muy favorablemente. Y esto, como les digo, este cuadro que está aquí, Jesús no está pintando a un fariseo ideal, está caracterizando al fariseo típico. Porque Pablo también, cuando está recordando su vida, él también está diciendo que en cuanto, ¿verdad?, a la ley y en cuanto a su fariseísmo, él también que decía de sí mismo, que él aventajaba a otros de su nación. Entonces vemos que eso estaba realmente muy enraizado. Esta idea de no solamente no soy como los demás hombres, sino que incluso dentro de nosotros mismos yo soy de los que procuran ir más allá. Y esto se empieza a reflejar también en lo demás que dice. El versículo 12 dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Realmente la ley mosaica prescribe un único ayuno que se hacía en el día de la expiación. En ese día dice, afligiréis vuestras almas 1 vez al año. Pero este hombre dice que lo hace 2 veces a la semana. Él está yendo mucho más allá. Él realmente es dedicado en sus disciplinas. Algunos señalan que posiblemente sus días podían ser lunes y jueves, y se han dado algunas razones. Lo que importa es 2 veces a la semana. La ley, 1 vez al año. Él va más allá. Y la misma idea está también queriendo reflejar cuando él dice que él diezma de todo lo que gana. La ley mosaica prescribe también diversas ofrendas y diezmos. Es cierto que sería incorrecto pensar que
y el israelita promedio daba solamente 10%. Realmente hay diversas ofrendas. Pero lo que él está señalando acá es que de todo, propiamente hablando del diezmo como tal en Deuteronomio, vemos que a nosotros se nos mencionan los granos, el vino y los animales. Pero él dice, yo no hago excepción. De todo lo que gano, Dios, yo te diezmo. Hasta este punto, como les digo, quien estaba oyendo estaría de acuerdo que este hombre era el justo, el hombre de Dios. Más cuando se nos pinta el cuadro miserable de este publicano, de este recolector de impuestos. Primero, vean la forma en que él ora, porque leemos aquí que él ni podía alzar los ojos al cielo. Orar levantando los ojos no era un problema en sí mismo, eso no era una señal necesariamente de orgullo, de pretensión. A Jesús varias veces lo leemos en el Nuevo Testamento que él oraba levantando, ¿verdad? Y levantando sus ojos oraba al Padre. Y también tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero este ni siquiera puede hacer eso, ni siquiera puede utilizar la postura usual. Como les digo, nosotros ahora usualmente inclinamos nuestro rostro y cerramos los ojos, pero no hay que perder de vista lo que está sucediendo acá. Está el fariseo, ¿verdad?, que estaba puesto en pie y que posiblemente sí levantó su rostro con la postura usual, pero este ni siquiera eso podía hacer. Se golpeaba el pecho, ¿verdad?, acusado de esa pecaminosidad que él reconocía. Él no puede apelar a ninguna obra, a ninguna ofrenda, a ningún diezmo, a ningún sacrificio. Él reconoce que su pecado es tal que lo único que le queda es clamar a Dios que tenga misericordia de él. Explícitamente dice, sé propicio a mí. La palabra propiciar, propiciatorio, propiciación, todo esto tiene que recordarnos el hecho, ¿verdad?, de la necesidad de un sacrificio para aplacar la ira de Dios, para apaciguar la ira divina. Y él no tenía con qué, solamente reconoce que está en esa condición de pedirle a Dios que tenga de él misericordia, que le sea propicio. ¿Quién descendió justificado? Usted está escuchando esto la primera vez. ¿Quién descendió justificado? La respuesta honesta que cruzaría por la mente de la audiencia y de nosotros, si esta hubiera sido la primera vez que escucháramos la parábola, es el fariseo. Usted dice, no, pastor, jamás. Yo conozco bien, jamás me hubiera identificado con este hombre. Como les digo, el problema es que ya la conocemos bien. El problema es que sabemos que el fariseo está mal, que Jesús va a decir que es el publicano el que desciende justificado a su casa. Pero quizás para recuperar algo de esa impresión que pudo haber causado, ¿verdad?, en aquellos que escucharon a Jesús pronunciar estas palabras, un pequeño examen nos puede ayudar. Porque aquellos que han sido permeados por la justificación por la gracia son los que, en primer lugar, entonces no miran con menosprecio a los demás. No ve a los demás por encima del hombro. Si usted ha conocido la gracia de Dios, usted no verá a nadie por encima de su hombro. No lo va a menospreciar, sea creyente o sea incrédulo. Si es así, si usted menosprecia, estamos ante una de las señales más obvias de que el legalismo no se ha desvanecido por completo, porque dice mucho acerca de nosotros, pues es como si dijéramos, yo sí merezco la gracia, este no. Ese no puede ser objeto del favor divino, yo sí. Quien ha sido permeado, quien ha alcanzado esa comprensión de la gracia de Dios en Cristo, no supone que haya algo en su devoción a Dios que sea la razón por la cual Dios nos acepta en lugar de otro, que carece de esa devoción. No lo decimos, pero lo pensamos, pudiéramos pensarlo. No, jamás. ¿Cómo vas? La razón por la que Dios ha mostrado su favor conmigo, ¿cómo va a ser por la razón de mi vida de devoción a Él? No lo supone, que sea esa la razón. Tampoco va a suponer que sea por una decisión que hizo. Tampoco va a suponer que la razón de la gracia de Dios en su vida sea
a raíz o como consecuencia de los años que tenga de una vida comprometida con el Señor. Si yo soy un creyente de 25 años, de 30 años, de 45 años, tampoco va a ser otro que desprecia a otros simplemente porque rompen, entre comillas, alguna etiqueta o porque externamente muestran su tristeza. ¿Verdad? El contraste que se nos muestra aquí es este fariseo menospreciando a aquel que se estaba golpeando el pecho y que ni siquiera podía hacer la oración en la postura que al menos ellos veían usual en aquella época. O positivamente, podemos hacerlo también con una pregunta, la evaluación. ¿Cuándo fue la última vez que usted clamó, Dios se propicio a mí, pecador? Es fácil que nuestros gracias a Dios no sean más que una forma de terminar en nosotros. Dios, te doy gracias porque yo soy así y no como los otros. De querer el reconocimiento para nosotros y para ver desdén con los demás, debemos tener cuidado pronto, sutilmente. Nosotros podemos pasar de dar gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Podemos pasar de dar gracias a Dios por lo que hace en medio de nosotros en esta congregación a gracias Dios porque no somos como aquella otra iglesia. Gracias Dios porque no soy como aquel otro que dice ser cristiano. Gracias Dios porque no soy como ese hombre o como esa mujer. Puede infectar a cualquiera. Ferguson cuenta de la vida de un hombre en su congregación que si bien no era que vivía la vida más abiertamente perdida, ciertamente no era un hombre que externamente se pudiera decir destacable, ejemplar. Era un hombre ciertamente incrédulo. Hasta que un día llegó a él a la oficina para reconocer que tenía que hablar. Él había llegado a los pies de Cristo. Siguiendo el orden, ¿verdad?, de cómo se hacen las cosas, este hombre se iba a unir a la membresía de la iglesia. Pero dice él, luego fue informado por otro miembro de la iglesia que escuchó cómo otros 2 miembros atrás susurraban. ¿Y qué hace este uniéndose a nuestra iglesia? ¿Sí? Es peligroso. Puede pasar en cualquier lugar. Nos puede pasar a nosotros también. Durante mis años universitarios, una de las personas más contrarias a cualquier noción de Dios que conocí fue un profesor de mi último año de carrera. Claramente, por lo que ese hombre decía y enseñaba, es de lo que uno puede decir, si hay alguien que, por lo que se pudiera decir, no va a creer en Dios, no va a reconocer a un Dios creador, era un defensor a ultranza del humanismo. No puedo olvidar cómo al menos una vez en alguien que yo jamás hubiera pensado que tuviera algo favorable que decir del cristianismo, reconoció que hace muchos años había una persona que sí le había causado una gran impresión. Y dijo él, esta persona era un cristiano. Y le impactó cuando escuchó decirle lo siguiente, considerando la condición de otro que claramente, ¿verdad?, estaba en necesidad. Y él le dijo, ahí estaría yo, si no fuera por la gracia de Dios. Obviamente él fue impactado por la empatía que mostraron esas palabras. Un hombre que no estaba demostrando ningún tipo de soberbia, sino completamente consciente de que nada lo hacía diferente a aquel que estaba ahí, sino por la gracia de este Dios en que él sí creía. Obviamente yo con este hombre no llegué a entablar una relación cercana, como para llegarle a preguntar quién era o qué. Yo no sé si esa persona es lo que uno podría decir si era un calvinista, yo no lo sé. Si era reformada. Porque es que esos sí son reformados, esos no son reformados. Lo cierto es que esa expresión y escucharlo a él reconocer
el impacto de eso, lo podemos ver como un resumen de lo que también Spurgeon tiene en su pequeño folletito llamado Una defensa del calvinismo. Así es como abre Spurgeon. Algunas veces, cuando veo en la calle a algunos de los personajes más malvados, siento como si mi corazón fuera a estallar en lágrimas de gratitud, porque Dios nunca me ha permitido actuar de la manera que ellos lo han hecho. He pensado que si Dios me hubiera dejado solo y no me hubiera tocado por su gracia, cuán gran pecador hubiera resultado yo. Hubiera corrido hasta los últimos límites del pecado y me hubiera zambullido en las propias profundidades del mal. No me habría detenido ante ningún vicio o insensatez si Dios no me hubiese detenido. Siento que yo hubiera sido un verdadero rey de los pecadores si Dios me hubiera dejado solo. No puedo entender por qué razón he sido salvado, excepto sobre la base que Dios quiso que así fuera. Otro síntoma que expone el legalismo es cuando somos expuestos a esta maravillosa gracia de Dios. Muchos podemos identificarnos con estas palabras. Si Dios no me hubiera salvado, yo estaría ahí, perdido. Pero es que aún cuando podamos decir amén, Dios me salvó sin yo merecerlo, a veces cuando Dios también muestra su gracia para con otros, se revela cuánto aún queda en nosotros de legalismo. Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 20, otra parábola muy conocida. Es la parábola de los obreros de la viña. Ahora, brevemente, no ignoremos el contexto precedente a esta parábola. En Mateo 19, el Señor ha tratado con el joven rico. Recordemos, un joven que dijo que había guardado toda la ley desde su juventud. El Señor dice, ¿verdad?, que cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos, pero luego los apóstoles, ¿verdad?, son los que preguntan, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Bueno, para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Pero luego dicen ellos, ¿y nosotros qué recibiremos, que lo hemos dejado todo? El Señor entonces luego les dice que, ¿verdad?, que no hay quien haya dejado algo por él que no reciba más con persecuciones en esta vida, pero al final dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Estas palabras introducen entonces la parábola, ¿verdad?, porque la parábola va a finalizar nuevamente con esas palabras. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los postreros. Dice así la parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en 1 denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Que muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora bien,
Ahora, el punto principal de esta parábola también tiene que salir a la luz. Podemos decir que una misma salvación es para todos los que forman parte del reino. No importa cuándo haya sido efectuada, no importa en qué momento la persona fue salvada, una misma salvación. Pero, ciertamente el Señor nos está enseñando aquí acerca de esa envidia por esa bondad del Señor mostrada para otros. Él tiene la sola potestad de hacer lo que quiera con lo suyo. Aquí también hay una inversión de las expectativas. Seamos francos, nuevamente. ¿Quién no hubiera esperado un poco más? Aunque usted le dijeron el pago inicialmente, si usted está viendo que los que trabajaron de último le están pagando lo mismo, se está diciendo, no, que nos va a ir mejor de lo que nos dijeron. Y usted empieza a sacar cuentas. Bueno, si por una hora le dieron lo mismo, ¿cuánto nos van a dar a nosotros que trabajamos todo el día? Usted está haciendo números. Y al inicio me dijo un denario, ¿cuánto no será ahora? ¿Le ha pasado a usted algo similar? Una vez me pasó algo similar en una época de vacaciones, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Un vecino me dijo, Ronnie, vamos a hacer un trabajo, y se llevó a uno de sus hijos, fuimos, le ayudamos a hacer una zanja. Ahora, obviamente yo sé que no soy el más hábil trabajador tampoco, pero él ocupaba la ayuda y ahí estuvimos, le ayudamos a hacer la zanja, a mezclar cemento. Por la tarde llegó otro de sus hijos a dejarnos un café con un pan para tomar y le pagó. Y luego al final, cuando ya todo terminó, también nos pagó a nosotros y no fue mucha la diferencia. Ahora nosotros nos teníamos confianza y entonces después más bien hasta hacíamos bromas como eso, mejor la próxima vez yo me ofrezco a hacer el café, porque no es como que le vaya a ir a uno muy mal, hasta mejor parece. Al final, obviamente, yo no quedé muy convencido, ya después de que si otra vez me volví a pedir ayuda, de decirle que sí. Pero no es cierto que nosotros nos podemos llegar a incomodar ante las dichas y exhibiciones de la gracia y bendiciones del Señor para con otros. Notemos que nuevamente fue esa bondad del padre de la familia que despertó en ellos esta murmuración y esta inconformidad. Si los hubiera llamado a los primeros de primeros, si les hubiera dado el denario, nada pasa, ¿verdad? Es lo que debemos entender, porque un denario era el pago, el buen pago por un día de trabajo. Ellos se hubieran ido, pero justamente aquí se le da vuelta a la situación para reflejar algo que había en ellos. Ellos estaban bien con el pago inicial acordado, pero cuando se manifestó esa gracia desbordante, esa bondad, que salió a relucir el carácter. Se puede ver en el servicio a Dios, por ejemplo, alguien quizás piensa que está mejor capacitado, que tiene más experiencia, que tiene más dones para ser considerado para algo, pero resulta que la iglesia reconoce a otro más. Puede traer cierta molestia, cierta indisposición. No soy legalista, diríamos, pero lo cierto es que esa exposición a la gracia nos molesta. Y Dios puede venir a preguntarnos así abiertamente, ¿acaso no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? ¿No puede hacer el Señor con lo que quiera con lo que es de Él? Claro que sí, lo sabemos en nuestra mente. Él puede hacer todo lo que quiera porque todo le pertenece, no solo en cuanto a la salvación. Él es quien ha determinado mi estatura, mi estado civil, si soy saludable, si soy enfermizo. Pero no solo es soberano en cuanto a mi vida, sino también en cuanto a lo que hace en la vida de otros. Y si a otros les da un matrimonio que a mí me ha negado, si le da a otros los hijos que a mí me ha negado, si a otros les ha dado más sabiduría que yo carezco, tienes envidia. Y toda forma de envidia, de codicia, de aquello que Dios ha dado a los demás, toda mirada a la distribución de los dones de parte de Dios y en particular del Espíritu Santo que reparte como quiere, la vemos con sospecha, o nos molesta, o nos irrita de alguna manera. Nuevamente estamos poniendo nosotros los méritos, como si yo tuviera alguna característica o particularidad que tuviera que obligar a Dios a favorecerme con lo que Él da y reparte como quiere. Es una forma sutil de legalismo. La
gracia de Dios hacia los demás es un poderoso imán que saca el legalismo que hay en nuestras almas. La gracia extirpa el tumor del mérito. Sí, hermanos, en nuestros trabajos se puede hablar de meritocracia. Y aún algunos sospecharán si realmente siempre eso se cumplirá. Pero ese no es el punto acá. El mundo podrá hablar de su meritocracia, pero eso no existe en el reino de Dios. Y si nos molesta esa libre dispensación de los bienes y de los dones que Dios hace y reparte como quiere, eso está revelando algo acerca de nosotros. Hay un tercer síntoma. Posiblemente trataré más brevemente ya por cuestiones de tiempo, pero es el espíritu de esclavitud. En el progreso del peregrino, Fiel y Cristiano tienen una conversación. Fiel le está diciendo a Cristiano cómo una vez se topó con un hombre llamado Adán el primero. Adán el primero le ofrece muchas cosas, de hecho le ofrece hasta matrimonio con sus hijas, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Pero él dice, luego vi que en su frente tenía, ¿verdad?, despojados del viejo hombre, por lo que intentó huir. Y en su escape ve que otra figura viene persiguiéndolo. Y este le da un golpe que lo tumba, lo deja casi medio muerto. Y otra vez trata de escapar y lo vuelve a tumbar y él está pidiendo misericordia. Le dice, yo no sé mostrar misericordia. ¿Quién era ese hombre? Lo presentan como Moisés. Hasta que vino uno que detuvo a este simbolismo, ¿verdad?, con Moisés de que dejara de golpearlo. ¿Y quién era ese hombre?, le preguntó Cristiano. Fiel le dijo, al inicio yo no sabía, pero después, cuando le vi, le reconocí, porque vi sus manos traspasadas y sus pies también traspasadas, horadadas. Era el Señor. Comprendí que era el Señor. Gracias a Él pude seguir mi camino collado arriba. Del mismo modo, nosotros como cristianos, a pesar de que ese primer matrimonio ya no es, ¿verdad?, porque ya estamos muertos a la ley, a veces viene esa memoria a nosotros, de esa relación abusiva, como la llama Ferguson, y afecta nuestra relación con el Señor. Nos sentimos culpables y avergonzados y pensamos, debo hacer lo mejor para estar de nuevo en gracia, pero volvemos a fallar. Y Satanás también viene con susurros. Mira, has pecado, has quebrantado la ley de Dios, estás bajo condenación, no estás calificado para ser un creyente. Hermanos, el diablo sabe que no puede quitar la salvación, pero sí está empeñado en destruir nuestra paz, libertad y gozo en Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ver a aquel que murió en la cruz en nuestro lugar y que precisamente nos libró de este yugo de esclavitud en Cristo. Al final el remedio para el legalismo sigue siendo la gracia de Dios. Volveré a retomar esto en la próxima clase y veremos también cómo esta gracia de Dios, que puede llegar a incomodar, que algunos pueden pensar que estamos fomentando que las personas entonces lleguen a decir, entonces ¿qué pecaremos para que la gracia abunde? No es la conclusión a la que debemos llegar, pero es así. Se manifiesta y brilla más cuanto más reconocemos la miseria de nuestra condición pasada. Pero en Cristo tenemos esa libertad para vivir para Él. El Señor les bendiga.